Damos inicio a tu cita con la ley. Esta mañana vamos a conocer mucho más sobre el nuevo Código Procesal Civil que acaba de salir el 10 de abril. Son 8 libros que contempla el nuevo Código Procesal Civil y esta mañana vamos a conocer mucho más sobre el número 2, que son las pruebas. ¿De qué manera nosotros podemos defender nuestros derechos privados? Aquí vamos a estar abordando este tema para que ustedes puedan conocer muchísimo más cómo aplicar esto a nuestras vidas. Esto puede sonar un poco complicado de comprender, pero por eso estamos con especialistas que nos van a ayudar a poder analizar mejor estos documentos para que nosotros los podamos aplicar a nuestra vida. Para esto yo estoy acompañada con María Amanda Castellón Tiffer, que es directora general de DIRAC y también miembro de la Comisión de Implementación del Código Procesal Civil, y también estamos acompañados con el diputado Carlos Emilio López, que nos vienen a ayudar esta mañana para poder comprender muchísimo más sobre este tema. Gracias por acompañarnos un viernes más aquí en Primera Hora. Y para empezar nos gustaría conocer, esta mañana vamos a hablar sobre las pruebas. Pero para empezar me gustaría saber qué son las pruebas, cómo se utilizan las pruebas ante un proceso civil. Como bien decías, Maritza, el libro segundo del Código Procesal Civil versa sobre la prueba y está designada este conjunto de figuras desde el artículo 281 hasta el artículo 335. El proceso civil nuevo en Nicaragua es probatorio. Tiene que haber un proceso civil contradictorio, es decir, las partes, el actor, el demandante y la parte demandada. Son quienes conforman las pretensiones y los hechos probatorios son los elementos fundamentales para que la autoridad judicial fundamente su resolución. Las pruebas deben practicarse para la acreditación de los hechos controvertidos y tienen que ser aportados necesariamente por las partes. El nuevo código le quita la facultad a la autoridad judicial de presentar pruebas. La autoridad judicial juega su papel directivo, imparcial, y son las partes las que tienen que presentar los elementos probatorios para que ésta pueda determinar una resolución judicial objetiva, una resolución judicial que esté basada en estos elementos probatorios. Cuando hay un incumplimiento de la prueba, se establecen algún tipo de sanciones. Las pruebas pueden ser hechos, derechos, usos, costumbres, y hay distintos elementos que hacen a las pruebas: el interrogatorio, documentos públicos, documentos privados, medios técnicos de filmación, medios técnicos de archivo, hay pruebas testificales, pruebas periciales, reconocimiento judicial y por supuesto las presunciones legales, que pueden ser instrumentos jurídicos del derecho nacional o instrumentos jurídicos del derecho internacional. Entonces, a ver si yo estoy comprendiendo bien, la explicación es: nosotros presentamos esas pruebas, hay un proceso adicional de recopilación de pruebas en caso que venga yo y yo quiero demandar a alguien porque no me quiere pagar un dinero que me debía desde hace como 3 años. Entonces yo ya digo, ya vengo 2 años pidiéndole a esa persona que me pague y le hice yo un pagaré, me firmo el pagaré y he pasado mandándole mensajes, le he pasado mandando correos. ¿Esto es parte de las pruebas que se podrían presentar, ejemplificándolo de una manera? Así es, efectivamente, cuando usted, por ejemplo, tiene, en el caso que usted ha presentado, que ha planteado, que hay una obligación dineraria en ese sentido, usted va a reclamar porque dice, yo le estoy cobrando, ya tengo 3 años de estar reclamando ese dinero que yo le presté y no me lo paga. Entonces usted dice, ¿qué voy a hacer ahora? Pues ir ante la autoridad judicial a demandar, entablar su demanda, pero en esa demanda, ahora con el nuevo Código Procesal Civil, no solamente va a decirle a la autoridad judicial, X personas me deben, no, sino que le dice, me debe y me debe por estas y estas razones y yo traigo la prueba. Usted tiene que aportarle en su demanda. Ahora, con el anterior PR, que es conocido así por el gremio de abogados y todas las personas, no era así, simplemente decías, me debe la tal persona, voy a embargarla, incluso pedir una medida cautelar y te daban paso. Ahora no, asumís una responsabilidad como demandante, asumís una responsabilidad de establecer no solamente los hechos, sino también los medios de prueba o esos elementos probatorios que van a sustentar tu petición y con lo cual la autoridad judicial al final va a decidir si efectivamente esa persona debe pagarte
¿verdad? Y en ese caso va a dictar una sentencia, por ejemplo, condenatoria en la cual lo condene al pago de cantidad determinada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué medios de prueba pueden servir? Ese que usted mencionaba, un pagaré. Un pagaré es un medio de prueba documental, un documento privado, que tiene que presentarlo junto con su demanda. Pero, ¿qué sucede? Preguntémonos qué va a pasar con la parte demandada, con esa persona de quien se dice que debe la cantidad de dinero. Ella puede impugnarla o no puede impugnar ese medio de prueba o cualquier otro que usted presente, porque esa es otra de las características de este nuevo Código Procesal Civil, y es que hay libertad probatoria. Es decir, se amplía el ámbito para presentar todo tipo de medio de prueba. Y otro asunto también que es muy importante y que la ciudadanía debe conocerlo es la valoración de los medios de prueba. ¿Cómo los va a valorar la autoridad judicial? Sobre la base de la sana crítica. ¿Ya? Una valoración que se va a hacer de todos los medios de prueba que usted aporte y que practique ahí ante la autoridad judicial. ¿A qué se refiere, disculpe, a que practique ahí? Cuando inicia el proceso con la demanda, Sí. el juez le da término también a la parte contraria a la que dicen que debe, que es la parte demandada. Ella va a responder o va a impugnar todo aquello que usted como demandante diga, y luego en una audiencia oral, pública, que va a estar regida por principio de contradicción, el derecho de defensa, ambas partes van a aportar ahí sus medios de prueba, llevarlos a la práctica. ¿Cómo sería la práctica? Por ejemplo, si es un documento, usted lo presenta y veremos si la contraria lo impugna. Si no lo impugna, esa es la manera como se practica la prueba documental. Si no lo impugna, entonces está admitiendo que es válido ese medio de prueba. Entonces no habría más que hacer. Pero, por ejemplo, si usted dice, se trata, por ejemplo, de un inmueble, que usted ha alegado, vea, fíjese que ha perturbado mi propiedad, se mete a la propiedad. Entonces, un medio de prueba pertinente para eso sería la inspección ocular. Y la inspección ocular no se realiza en una audiencia, sino que va a la autoridad al lugar, ¿verdad?, al inmueble, a ver cómo fue que sucedieron los hechos que usted afirma. ¿Ya? Entonces, esas son las formas como se van practicando todos y cada uno de los medios de prueba. Y en este caso también podrían funcionar fotografías. Si me están afectando mi propiedad, algo, vengo yo, le tomo una fotografía y lo presento. Ahora están todos los medios digitales. Así ahora es. se trabaja muchísimo con correo electrónico, Correcto. que con WhatsApp, que con Facebook. Grabaciones. Correcto. Esto también podría ser parte de pruebas y podrían ser válidas las pruebas, porque muchas veces yo he tenido la oportunidad de decirle a alguien, mira, si nos firmamos un contrato, pero está el correo electrónico. Correcto. O aceptaste el acuerdo que llegamos, entonces tenés que respetar ese acuerdo porque está en correo electrónico. No está un contrato, pero sí en correo electrónico. ¿Esto es válido ahora en nuevo Código Procesal Civil? Precisamente este es un código moderno y toma en cuenta todos los elementos de la sociedad contemporánea. Es decir, todo lo que tiene que ver con factores electrónicos, telemáticos, digitales, visuales, de audio, todos esos elementos son considerados. Por eso yo decía que son medios probatorios, todo lo que tiene que ver con filmación, grabaciones, medios técnicos de archivos, medios de reproducción, es decir, todo eso se toma en cuenta. Algo que está registrado en un celular, algo que está registrado en una cámara, todo eso es considerado como un elemento de prueba y debe de llenar algunas características. Esta prueba debe de ser lícita, debe de ser pertinente, útil, necesaria. Es decir, una prueba para que sea considerada válida debe de ser obtenida por medios legales, no puede ser obtenida por medios oscuros, por medios ilícitos, sino se desecha. Debe de ser pertinente, es decir, debe de calzar, debe de ser asertiva para el elemento que se está discutiendo, para esclarecer los hechos que son precisamente controvertidos. Quiere decir de que si yo como Maritza, yo tenía entendido antes de que yo, para poder presentar una prueba ante algún tipo de proceso penal civil, yo no podía como individuo Maritza venir, ponerme a lo mejor una grabadora aquí y hacerte las preguntas y grabarte y decir, mira, aquí está la prueba. ¿Cómo funciona esa situación? ¿Funcionaría que venga yo y yo busco algo o vengo, si alguien me debe dinero, pongámosla de deber dinero, ¿verdad? Correcto. Si yo vengo y esa persona le va a decir al juez, no, yo no le debo dinero a la Maritza, no le voy a decir que le doy, pero yo voy a hacer de que me diga, mira, en realidad sí te debo, pero no te lo quiero pagar. ¿Podría yo utilizar esa prueba? Él no sabe que yo lo estoy grabando, Correcto. sí.
¿podría yo utilizar esa prueba también en el nuevo código Procesal civil. procesal civil? ¿Podría Claro. utilizar? De esa manera usted lo puede presentar, pero no van a validarlo. Seguro que la parte contraria se lo va a impugnar. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento que usted estaba grabando. Por ejemplo, si está en un lugar público, estamos aquí, estamos conversando y están las cámaras y están grabando, se escucha y yo estoy diciéndole, bueno, te voy a pagar. Pero espérame que el próximo mes me paga mi salario, te lo voy a... Pero estoy en un lugar donde hay cámaras, donde hay medios que me están grabando y no estoy diciendo, no, vámonos a un lugar privado donde podamos conversar. No, eso puede ser impugnado. La ley establece, y no solamente el Código Procesal Civil, sino desde la Constitución misma, te habla de que los medios de prueba o los documentos que deben de ser presentados no pueden ser sustraídos sin que la persona conozca, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese es un medio que lo traes de manera ilícita, lo obtenés de manera ilícita, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Que no solamente la grabación, por ejemplo, usted mencionaba un documento, un correo electrónico, eso se equipara a un documento privado, pero que veremos a ver si va a ser impugnado. La parte puede ser que hay algunas que ese medio lo impugne y usted dice, ¿y cómo voy a hacer ante la impugnación de ese medio? Bueno, usted puede presentar prueba pericial que acredite que efectivamente, por ejemplo, lo envió a través de su correo electrónico. Hay peritos especializados en esta técnica informática que nos va a demostrar ante una autoridad judicial que efectivamente él fue el que lo envió. Y por eso la importancia también de la firma electrónica, que hay una ley y un reglamento en Nicaragua y hay disposiciones, ¿verdad?, que regulan este tipo de situaciones. O sea, nosotros ahora, los nicaragüenses, las nicaragüenses, con este nuevo Código Procesal Civil, estamos a la par de otros países. Nuestro Código Procesal Civil es un código moderno, te permite que cualquier medio de prueba y en la cantidad que sea, siempre y cuando, como decía el diputado, sea pertinente, es decir, se ajuste a esos hechos que usted afirma, ¿ya? No a otras situaciones, que eso es lo importante. Y más allá de eso, la importancia de la práctica de la prueba o la presentación de estos elementos que van a convencer a la autoridad judicial de que son ciertos los mismos, es la contradicción, el hecho de que estén las partes allí en la audiencia con sus abogados ante la autoridad judicial y que públicamente practiquen todos esos medios de prueba para demostrar que son ciertos los hechos, y el juez al final va a poder decidir porque él va a ver, va a palpar, va a escuchar, va a observarla usted como parte, si efectivamente están diciendo la verdad o no sobre esos hechos que ha afirmado, y al dictar sentencia tiene la obligación de motivar su resolución, decir por qué es que falla de esta o cual manera. Excelente. Ya para finalizar, solo me gustaría saber, para que las personas que nos están viendo puedan aclarar muchísimo más su duda de que en qué caso aplican las pruebas, cuáles son los casos en los cuales nosotros podríamos presentar pruebas. El derecho está dividido por ramas o materias: civil, penal, laboral, constitucional, familia. O sea, aquí estamos hablando en materia civil. Los aspectos civiles están muy vinculados a comercio, a compra, a venta, a obligaciones, a deuda, a todo lo relacionado a bienes muebles, bienes inmuebles. O sea, todo eso está vinculado a un proceso civil. Es importante mencionar de que la autoridad judicial es la que está facultada ante una solicitud de las partes de resguardar las pruebas y evitar que la prueba sea modificada, alterada, cambiada por la intervención humana o por una situación natural. Es decir, la preservación, conservación de la prueba en materia civil es fundamental para esclarecer un hecho contradictorio. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Tengo un sinnúmero de dudas. Yo creo que siempre quedamos con muchísimas dudas, pero todos los viernes vamos a estar abordando este tema. Hace falta para abordar 6 libros más, así que en los siguientes segmentos vamos a seguir abordando este tema para que todos nosotros podamos conocer muchísimo más sobre el nuevo Código Procesal Civil. Muchísimas gracias, doña María Amanda Castelló, ella es directora general del DIRAC y también miembro de la Comisión de Implementación del Código Procesal Civil, y el diputado Carlos Emilio López, que todos ustedes lo conocen por estarnos acompañando durante muchísimos meses aquí en Tu Cita con la Ley. Ahora con esto vamos a ir a un pequeño corte comercial. Informémonos muchísimo más sobre este tema que es tan importante para resguardar nuestros derechos civiles. Vamos a ir a un corte comercial, pero venimos con mucho más aquí en Primera Hora.